estamos en un momento en donde no puede haber tibiezas. El sesgo que tiene en este caso Pedro Salinas, ¿no? Dice golpista. Utiliza esa frase, la tonalidad, golpista. Compatriotas, todo el tiempo nosotros hemos dado seguimiento todo el proceso judicial relacionado a Pedro Castillo. Porque nosotros dijimos ya, la prueba, ya, de una vez, ya. Pedro Castillo, ¿no? Ya, golpista ya, pero pruebas. Nunca lo presentaron. Ni uno solo. Hay un sector de la población, no sé si es comprensible o no, pero se parece a lo que pasó en 2022, 2023, cuando hubo marchas, ¿no? Protestas sociales por justicia de distintas regiones. Venían de Ayacucho, de Cusco, de Arequipa, de Puno, de Tacna, Moquegua, Madre de Dios, de distintas regiones, de Cajamarca, de varias regiones del centro, vinieron de Apurímac, exigiendo justicia. Y mínimo se esperaba que nuestros hermanos de Lima, los intelectuales, no los gente honesta, mínimo apoyaran eso. Y no se logró, no apoyaron. Incluso César Gilebran calificó que esta era una horda no sé qué, ¿no? De violentistas, algo parecido. Hay un calificativo, no tengo ahorita digamos la palabra exacta que es lo que dijo. Pero fue para descalificar y no respaldarlo, su lucha por justicia. Porque los masacres ya habían sucedido en varias regiones. Y ahora, como saben ustedes, José Domingo Pérez, el doctor Domingo Pérez, fue anunciado como parte del equipo técnico de Juntos por el Perú. Reitero, a Roberto Sánchez se le puede criticar por donde quieras, pero poner al nivel que Keiko Fujimori es tal cual, olvídense. ¿Cómo es que aquí, por ejemplo, el periodista Pedro Salinas, me parece, que expresa a un sector de la sociedad que dice estar identificado con el pueblo, ¿no? Y cuando José Domingo Pérez toma la decisión de apoyar para reforma de justicia a Juntos por el Perú, pero no solamente eso, sino que defender a Pedro Castillo, lo critica. Entonces, ese tipo de comportamiento del año 2022, 2023, en la época de las protestas, nunca se solidarizaron con vehemencia como que corresponde, se está volviendo a repetir ahora en esta contienda electoral. Fíjense. Doctor Pérez, bienvenido. Gracias por la oportunidad y acá atento a las preguntas. Que son básicamente aquellas que tienen que ver con lo que ha pasado con usted, que para mí ha sido algo inexplicable, ¿no? Uno, lo botan de la fiscalía, asumimos que luego viene algún proceso de reinvención, pero lo que hemos visto es algo que tiene más bien como pulsiones tanáticas. O sea, usted poco a poco ha comenzado a hacer esfuerzos por dinamitar su propia trayectoria. Primero como abogado de Pedro Castillo y después tomándose fotos con Roberto Sánchez. No diría dinamitar la trayectoria mía, porque como bien lo acabas de indicar, debo reinventarme en lo que es mi profesión. Durante 20 años ininterrumpidamente he ejercido la labor como fiscal, pero ha llegado un contexto en nuestro país en donde las instituciones están tomadas por la política, por una mala política, y sin lugar a dudas podemos afirmar que esto que se conoce como el pacto mafioso es quienes terminan sacándome de una manera muy arbitraria e injusta de mi labor como fiscal. Ahora, dentro de este ejercicio profesional, el presidente Pedro Castillo es una persona como eres tú, como soy yo, como son todos los que nos están siguiendo en este momento, que merece ser defendida. Y yo entiendo probablemente algún sector de la crítica y sobre todo de personas que están dedicadas al periodismo y con un prestigio acá en la capital, les causa un poco de extrañeza que un abogado de prestigio, así como me han calificado, ejerza la representación del presidente Pedro Castillo. Y yo más bien diría... Es la representación de un golpista. A ver, para ser precisos, hay que entonces entrar al escenario penal. Ya, desde ahí, como se darán cuenta, el sesgo que tiene en este caso
Pedro Salinas, ¿no? Dice golpista. Utiliza esa frase, la tonalidad, golpista. Compatriotas, todo el tiempo nosotros hemos dado seguimiento a todo el proceso judicial relacionado a Pedro Castillo. Se instaló el juicio oral, recorriendo todo el proceso, ¿eh? Porque previo a la instalación del juicio oral hay etapas preparatorias, digamos, hay un proceso para instalar el juicio. ¿No? ¿Cuál fue el objetivo de la instalación del juicio? Para mostrar que hubo un golpe de Estado, que Pedro Castillo era un golpista. Esa era la tesis de la fiscal Galinga Mesa, recordarán. Bien, se instaló el juicio, dijo que iba a probar que Pedro Castillo, Aníbal Torres, Betsy Chávez y los policías y algunos militares, ¿no?, se levantaron en armas, es decir, golpe de Estado. Bien, el juez instaló, Galinga Mesa expuso su tesis, forma general, anunciando que va a haber, digamos, profundización en cada señalamiento que hacía. Bien, nosotros dijimos, bien, pues no, ya, toca asumir, en este caso, que había un golpe de Estado y por lo tanto la fiscal va a probar fehacientemente. Es decir, que ha encontrado arma, ha habido comunicaciones con militares, ¿no? Digamos, materializa el golpe. Hay pruebas, ¿no? Hay comunicación. Ya, esperamos que eso iba a pasar. Digamos, lo peor, vamos a decirlo, para Pedro Castillo y para los que muchos compatriotas defendían esa postura que nunca vio un golpe de Estado. Bien, resulta que a la tercera o cuarta audiencia la fiscal Galinga Mesa se retiró, es decir, abandonó de poder sustentar su tesis y se fue. Se fue, como dicen, se fue. Nunca más volvió. Pusieron en su reemplazo a otros fiscales. Varios, como 2, 3, incluso 4. Todos ellos que continuaron la tesis en el momento de sustentación en cada audiencia, dieron pena, dieron vergüenza. Porque nosotros dijimos ya, la prueba, ya, de una vez, ya. Pedro Castillo, ¿no? Ya, golpista ya, pero pruebas. Nunca lo presentaron. Ni uno solo. Al contrario, la señora Marta Chávez mandó cerrar el Congreso de la República. Ahí está la sentencia de los jueces. Con todas las irregularidades que ha habido, ¿no? Desde el inicio, ni siquiera Pedro Castillo tuvo su abogado, recordarán. Nunca tuvo un abogado que lo defendiera. Le puso incluso el Estado. Y aún así, ojo, nunca demostraron que hubo un golpe de Estado. Literal, no ha habido. Dentro de lo que establece el marco constitucional. Todos los demás pueden ser opiniones, pero no está con base legal, base constitucional. A tal punto que forzaron que los que eran ajenos a ese escenario de juicio se pronunciaran. Cancio Melian es un jurista español, dijo eso está mal. Raúl Zaffaroni igual, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está Guido Croxatto también. Por último, los abogados del fujimorismo y de otros que decían que era golpe, también dijeron no hay acá, no hay. Nunca hubo golpe de Estado. A tal punto que el propio juez, en la sentencia, ha habido dos posturas. Uno dijo que sí ha habido golpe, por lo tanto que están las pruebas, nunca lo mostró. A tal punto, en ese conflicto, optaron por mayoría para sentenciar a Pedro Castillo, no por delito de rebelión, por golpe de Estado, sino por delito de conspiración para rebelión. Ojo, conspiración para rebelión. Y ahí también hay un problema. El delito de rebelión, recordarán,
al inicio de las investigaciones de la fiscal, me parece por Galinga Mesa, fue desestimado el juicio. Digamos, el tema de delito de rebelión fue desestimado. Es decir, esta acusación no me sirve, por lo tanto yo voy por golpe de Estado. Por lo tanto, delito de rebelión se va al archivo. Y así desestima, es decir, la acusación, el fiscal dice eso lo retiro, no me sirve, no hay pruebas. Y los jueces, con la presión de los grandes medios de comunicación, como lo están haciendo campaña ahora Keiko Fujimori, han hecho una campaña de demolición contra, ¿no? Por la decisión de los jueces, han optado forzando que la acusen por delito de conspiración para rebelión. Un delito que ni siquiera pudo sustentarse en el juicio. Y por lo tanto, lo sentencian 11 años y 5 meses a Pedro Castillo. Es decir, con ninguna de las pruebas. Reitero, a tal punto que organismos internacionales, juristas internacionales se han pronunciado sobre ese tema. Y han señalado con toda claridad, nunca hubo golpe de Estado. Y ahí está la sentencia. Lo digo con convicción. A mí Pedro Castillo requiere todas las críticas que se le puede hacer. Es válido además a un político y más aún a una figura pública. Pero seguir repitiendo como loro que hubo un golpe de Estado, eso ya... No sé si es racismo o desconocimiento, que una persona no puede contar con un abogado que tenga mayor capacidad para explicar estas cosas. Y a mí Pedro Salinas, yo no tengo ningún problema con él, no la conozco, pero me parece que hay gente de este tipo que tiene formación entre comillas, repiten como loros para descalificar en cuanto a la defensa a Pedro Castillo, y más aún ahora que conforma la parte de equipo técnico de JP. Y José Domingo Pérez lo explica esa situación, fíjense. Ejerza la representación del presidente Pedro Castillo, y yo más bien diría que es la representación de un golpista. A ver, para ser precisos, hay que entonces entrar al escenario penal y el escenario político, porque si vamos a entrar al escenario político, por la proclama que él hizo el 7 de diciembre del año 2022, el Congreso de la República lo archivó. Fue un mensaje golpista. Lo archivó. Es decir, políticamente no se le ha inhabilitado al presidente Pedro Castillo para el ejercicio de la función pública. Se archivó cualquier aspecto que pueda ser derivado a la Fiscalía como consecuencia de la investigación de orden político. Vamos al tema penal, en donde estoy abocado a su defensa conforme me lo ha encargado. De la lectura de la sentencia, lo que la Fiscalía acusa es por un delito de rebelión. Y el delito de rebelión es alzarse en armas para subvertir el orden democrático. ¿Qué ocurrió en el desarrollo del juzgamiento? Los jueces encontraron de que no había la suficiente prueba, desestiman esa calificación y terminan condenándolo por conspiración a la rebelión a 4 personas. 4 personas que supuestamente habrían ideado un plan para cambiar el orden democrático. ¿Y cuál es la única prueba que tiene la Fiscalía y que los jueces se sustentan para poder condenar a más de 11 años al presidente Pedro Castillo? La lectura de esa proclama. Permíteme, el presidente Pedro Castillo... Pero que, más prueba que eso. Más prueba que eso. Ahí voy, si me lo permites. No ha habido un golpe de Estado, por lo menos de la lectura de las hojas de la sentencia. O sea, le salió mal, por incompetente, improvisado, por lo que fuera, porque es un tonto del capirote. Pero lo que dijo Pedro Castillo fue exactamente a lo que dijo Alberto Fujimori. A ver, si hay alguna reprochabilidad política, el Congreso la desestimó. Vamos al tema penal, que es lo que me estoy abocando en su defensa como abogado de... Fíjate, aquí hay un tema que vale resaltar. José Domingo Pérez le explica, el doctor José Domingo Pérez le explica con manzanitas a Pedro Salinas diciendo, oiga, de lo que tú señalas que hubo un golpe de Estado, ni el Congreso de la República se atrevió a sancionar por esa imputación que le señala a Pedro Castillo. Lo archivaron. Lo archivaron. Porque iba a ser un escándalo, pero a todas voces. Si el Poder Judicial no la sentenció a Pedro Castillo por golpe de Estado, sino por delito de rebelión, que también fue desestimado por la Fiscalía, ¿cómo tú traes
el calificativo de golpe de Estado cuando ni el propio Congreso de la República, nefasto, ha desestimado? Porque todos los en Congreso de la República dicen golpista, golpista, ¿no? Y ahora ni lo repiten porque saben que es mentira, pues. Y aquí Pedro Salinas otra vez. Hay un sector de la gente que piensa así. Bueno, hay que discrepar. Sería bueno que pues escuchen bien, ¿no? No solamente Domingo Pérez, sino Cancio Mele, que entrevisten a él, que entrevisten a Raúl Zaffaroni, que entrevisten a Guido Crosato, gente que tiene experiencia en temas jurídicos. Porque si tú dices que tú eres demócrata, respetuoso a las leyes, tienes que basarte de eso, no de lo que se te viene en la cabeza. Bueno, en fin, vamos a seguir. Él, y que por lo tanto yo creo, a través tuyo que eres una persona muy reconocida en la opinión pública, hablemos a partir de ahora con los términos correctos. No se puede comparar al presidente Pedro Castillo con Alberto Fujimori. Alberto Fujimori dio un golpe de Estado, cerró las instituciones con las fuerzas militares y policiales. A Fujimori le funcionó, a Castillo no. Esa es la diferencia. No había un golpe de Estado. Los dos dieron el mismo discurso golpista, antidemocrático, para a través de las Fuerzas Armadas tomar el poder, deshacerse del sistema judicial. Todo eso lo dijeron los dos. Cierra las instalaciones del edificio del Congreso de la República no fue el presidente Pedro Castillo, fue la fujimorista Marta Moyano quien da la orden. Así está redactada en la sentencia. Nuevamente, si hay un tema de reproche político, el Congreso lo archivó. Por lo tanto, no hay ninguna causa que sobreviva. En relación al tema penal, que es lo que yo estoy defendiendo, el presidente da la lectura de esa proclama en el entendimiento que él lo estaba haciendo para beneficio del pueblo. Es lo que él me ha manifestado y es el discurso que yo lo estoy trasladando a la opinión pública. Pero también a eso tengo que decir, 11 años por ese acto. 11 años, 5 meses, ¿no? Y 5 meses. Me parece desproporcionado e injusto, más aún cuando si vemos todo el juzgamiento ha estado plagado de muchas irregularidades. Te comenté, por ejemplo, el cambio de calificación jurídica, que es un tema técnico, el no haber contado con un abogado defensor de su libre elección. Vimos cómo fue la actuación del defensor público, hasta risible en muchas de esas audiencias, sin contar cómo fue todo el proceso en el cual se le detuvo y se lo vacó. Vimos cómo su familia fue amenazada con armamento largo alcance en plena vía de la ciudad de Lima. Tuvo que su familia salir de este país. Se le ha comenzado a generar una estigmatización, no solamente a lo que él representa, sino a quienes consideran... Dejemos por un rato de lado la figura de Pedro Castillo y, en fin. Y yo no tengo nada, como diría mi amiga y colega Rosa María Palacios, contra la figura de la defensa legal de un imputado. Bueno, gracias. Pero sí me ha sorprendido a mí, que lo he entrevistado varias veces, sobre el caso Lava Jato. Hemos hablado sobre su situación de persecución por parte de el pacto mafioso. ¿No cree que con estos pasos dados por usted hacia la política, ¿no? Porque la cosa es defender a una persona de características distintas, no politizadas, por decirlo de alguna manera, como Pedro Castillo, y luego embarcarse en una foto con Roberto Sánchez y aparecer como el encargado de la reforma del sistema de justicia o posible ministro de justicia, miembro del gabinete? A ver, yo agradezco. Después de haber tenido, creo, con errores y lo que fuera, una trayectoria más o menos impecable en la fiscalía. Bueno, agradezco esta calificación que me das, con lo cual creo tener el justo título, si es que el doctor Roberto Sánchez, de llegar a ser presidente, confía en mí para dirigir lo que tiene que ser la reforma del sistema de justicia, que caemos en la cuenta que el día de hoy está prácticamente tomada por intereses mafiosos. Pero estamos en un momento en donde no puede haber tibiezas. Es decir, ¿qué tenemos? Ahí está, la palabra clave. Estos momentos no podemos
ser o tener una postura tibieza, porque ya sabemos quién representa a la señora Keiko Fujimori. Como dicen, todo está aquí. Todo lo que hizo en el gobierno de Fujimori, no solamente la violación de los derechos humanos, sino también la corrupción y el saqueo de lo que significa a una nación. Y eso es lo que dice en este caso el doctor Domingo Pérez. Oiga, ya no estamos para cosas, digamos, conversaciones de café, qué hacer, no, sino que, a ver, sentamos postura. ¿A quién enfrentamos? Estamos en un momento en donde no puede haber tibiezas. Es decir, ¿qué tenemos en un lado? Ya, déjeme añadir una cosita. Por favor. Estamos en tiempos en los que hay que defender a la democracia. Y Roberto Sánchez... Bueno, así están, ¿no? Siguen resistiéndose. Y ahí, reitero, va a haber ese tipo de posturas como lo que pasó en el año 2021. Mientras tanto, tampoco estoy exigiendo eso, mientras tanto, Keiko Fujimori tiene toda la maquinaria electoral para lograr, digamos, conseguir la presidencia, ¿no? Ahí está la prensa. Ya se han sometido. Y reitero, esta campaña va a ser durísimo. Reitero, Roberto Sánchez, propio Pedro Castillo, merece ser criticado por donde quieran. Claro, eso sí, con argumentos, con pruebas, con hechos. No simplemente porque se me ocurre, no, sino con pruebas. A Roberto Sánchez, recordarán, se le criticó por no votar en contra de la vacancia. Eso se le ha criticado y siempre. Ahí está. Y eso creo que ya todos lo han señalado. Pero reitero, acaparar o equiparar que Roberto Sánchez es lo mismo a Keiko Fujimori, no. Y lo dice propia Rosa María Palacios. No sé si tengo acá un video. Rosa María Palacios dice, mira, hay un tema bien claro que tenemos que entender en el juego político. En la política, como saben ustedes, todo es tensión, ¿no? Algunos dicen tensiones creativas y algunos dicen tensiones netamente tensión, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice Rosa María Palacios? Hay un poquito de pregunta en tu racismo. José Francisco nos pregunta, buenos días, sobre el voto rural. ¿Cómo hacen perder un voto en bloque? Es decir, ¿cómo saben todos que deben votar por un mismo candidato, Sánchez en este caso, y no por otro candidato de izquierda? Uy, Diosito lindo. ¿Cómo hace usted y su familia para votar todos por el mismo candidato? Hablan, pues. De verdad, o sea, hay preguntas que a mí me asustan. Porque es una pregunta que revela un tonito de discriminación bien feo, bien limeñito, ¿no? La gente en el medio rural no piensa. Entonces, claro, todos votan igual, eso es trafa. Ahí hay fraude, no pueden votar todos igual. Al contrario, a ver, vamos a hablarle un poquito del mundo rural. El mundo rural es un mundo bastante más conservador que el mundo citadino. ¿Ok? Bastante más conservador. Y la vida transcurre a otro ritmo. Las decisiones son más pensadas, más reposadas. Los cambios en el mundo rural normalmente los trae la naturaleza. La sequía, la helada, la lluvia, el huaico. Entonces, los cambios violentos no son bien recibidos. Lo que tú quieres es un sistema que funcione bien y que además tú percibas que te va a traer algún nivel de prosperidad. Pero además, el mundo rural se identificó positivamente con Pedro Castillo. Y el representante de Pedro Castillo en esta elección, por decisión de Pedro Castillo, ha sido el señor Sánchez. En el mundo rural también tienen esto. Le juro, ven YouTube, ven este programa. Bueno, ese secretario general de JP escueleó, ¿no?, a Álvarez Rodríguez. Le explicó como para
bruto, dice. ¿Cómo funciona el mercantilismo en el Perú? Atención. ¿Confianza le tienen a la inversión privada en Juntos por el Perú? Nosotros creemos que la inversión privada es necesaria para el desarrollo del país. Nosotros no estamos en contra de la inversión privada. Lo que creemos es de que no podemos seguir teniendo en pleno siglo XXI enclaves, ¿no? Sino que tenemos que apostar una política de Estado para generar clústeres. Por ejemplo, yo vengo de Lambayeque, donde Olmos trae el agua de la sierra, la pasa por el túnel trasandino, la represa, la envía, la canaliza por todo el valle, que encima le han llamado Valle Viejo, ¿cierto? Donde la gente está prohibida de usar el agua. Tienes ahí las 5.500 hectáreas de los comuneros que iban a ser beneficiados. La presa ya se colmató, se ha demostrado un contrato corrupto que no está cumpliéndose adecuadamente, no se ha hecho su mantenimiento. 13 años, la presa 90% colapsada, los agricultores no reciben una sola gota de agua, pasa de frente, va a la poligonal de tierras que fue confiscada por el Estado peruano durante el gobierno fujimorista, no expropiada. No se le pagó ni un solo a la comunidad de Olmos, fue confiscada, arrebatada. Y el 70% de las tierras son del Grupo Gloria. Entonces, algo mal estamos haciendo, ¿no? En ese mismo valle donde Gloria tiene agua permanente, donde Bacus produce gaseosas, cervezas, bebidas rehidratantes, los niños toman agua con arsénico. Y en las ciudades la gente abre el caño y tiene 2 horas de agua al día. Entonces, si no nos cuestionamos eso, yo creo que estamos... Sin duda, calidad de vida es lo que a un gobierno debería apuntar. Y los provincianos lo que queremos es tener la misma calidad de vida que los limeños, ¿no? Tampoco entonces, es que Lima tenga calidad de vida. Bueno. Pero sin duda, eso es lo que explica... La distancia es kilométrica. Sin duda. Y eso es lo que explica votaciones, y eso es en la costa. En el mundo andino es la cosa mucho más lamentable. Por supuesto, ¿no? Lambayeque es una ciudad costera. Claro. ¿No? Tiene conectividad, claro, tiene vías, etcétera. Entonces, imagínese usted, pues, Apurímac, Huancavelica, claro, Ayacucho. Es increíble la diferencia que tiene. Bueno, ahí está. Bien, compatriotas, por eso es importante estar bien informados. Y los medios alternativos cumplimos ese rol. Para lo cual también les invitamos que nos puedan apoyar suscribiéndose a nuestro canal de respaldo. En este caso es 24 Noticias en directo. ¿Cómo pueden hacerlo? Ahí está. En el canal principal estamos abajo, donde dice principal, y ahí nos ubica el canal de respaldo. Vamos directamente allí y suscríbanse, por favor. Nada más. Nos vemos en otro programa y nos despedimos. Hasta más tarde.